Primero que nada, un sentimiento absoluto de humildad por recibir el premio de un héroe de América como Francisco de Miranda, un precursor de las libertades en el continente. La democracia es el derecho de los pueblos, así lo dice la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero. Esto tiene una significación muy profunda. Quiere decir que la democracia pertenece a todos y a cada uno. La democracia es una construcción que se basa en los derechos civiles y políticos de cada persona, de cada grupo, de cada organización. Debe estar afianzada en las libertades fundamentales, en el ejercicio de derechos civiles y políticos. Y esto tiene una significación muy profunda para mí, porque este premio viene de la mano del dolor de un pueblo entero, del pueblo venezolano. Viene de la mano del sufrimiento y de las angustias de esa nación. Viene envuelta en presos políticos, viene envuelta en asesinatos políticos, viene envuelta en la falta de libertades, viene envuelta en opresión. De un pueblo extraordinariamente valiente, como no se ha visto. De abril a agosto de este año admiramos día a día el valor del pueblo venezolano de salir a la calle para reclamar sus libertades. Un pueblo que lo fueron desangrando en un esquema represivo por el cual cada manifestación significaba un muerto o dos muertos, un muerto, dos muertos prácticamente cada día, hasta superar la cifra de 130. Mientras tanto, miles de detenidos, mientras tanto, miles de heridos, centenas de presos políticos. Es demasiado dolor, es demasiado sufrimiento y es inadmisible ser indiferente al respecto. Ningún país, ningún gobierno, ninguna organización internacional puede ser indiferente respecto a este sufrimiento del pueblo venezolano. La comunidad internacional tiene que tomar acción. Ya tenemos resoluciones. La OEA sacó su resolución el día 3 de abril por consenso, en el cual se declara la alteración del orden constitucional en Venezuela y se llama al país a restablecer la democracia. El Grupo de Lima ha sacado también declaraciones, incluso una hoy mismo. Pero es el camino de la acción. Las líneas de acción de la organización respecto al tema Venezuela son 4 claramente determinadas. Vamos a seguir denunciando lo que pasa en Venezuela, lo que denunciamos en cada uno de los informes: la pérdida de libertades fundamentales, la violación de los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales de los venezolanos, la existencia de presos políticos, la eliminación absoluta de la separación e independencia de poderes, la absoluta falta de probidad republicana, la absoluta falta de ética política en un Estado en el cual está la familia del presidente y la primera dama presos en Nueva York por narcotráfico.
Están acusados también por la DEA el ministro del Interior. El vicepresidente tiene los fondos congelados aquí en Estados Unidos por provenir del narcotráfico. Eso significa que hay un problema de criminalidad muy profundo dentro del Estado venezolano. Un problema que definitivamente hace la solución mucho más difícil, mucho más trágica, mucho más cruenta para ese pueblo. Seguiremos denunciando entonces cada una de estos atropellos que sufre el pueblo. Pero además hemos sumado un camino que es el apoyo a la institucionalidad democrática de Venezuela. Un apoyo fundamentalmente de contenido logístico, pero también afirmado en el derecho y en las libertades, como hemos hecho con la instalación del Tribunal Supremo de Justicia hace poco en la sede de la Organización de Estados Americanos, como hemos hecho reafirmando los poderes de la Asamblea Nacional, como hemos hecho recibiendo a los alcaldes destituidos por el régimen. El fortalecimiento a la institucionalidad democrática, esté en el exilio, esté en el país, es esencial para que Venezuela vuelva a recuperar el camino del Estado de Derecho y de la democracia. Esa institucionalidad debe ser reafirmada cada día con absoluta lógica política y jurídica por todos. Hemos iniciado también un tercer camino, que es cuarto camino. Es muy duro porque nos confronta con la realidad que viven los venezolanos y el dolor de los venezolanos. Son las audiencias que estamos realizando en la Organización de Estados Americanos para determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La corrupción de este régimen no va a ser juzgada por el Estado venezolano. Los crímenes que han cometido no van a ser juzgados por este propio régimen. Pero sí podemos llevar a esos dictadores, debemos llevarlos a la Corte Penal Internacional, tenemos que llevarlos a las instancias internacionales que permitan que los mismos sean juzgados y sus culpas sean pagadas. La justicia es el instrumento esencial para el restablecimiento de la democracia. Lo hemos sentido desde el principio, creo que fue donde perdió definitivamente el camino Venezuela con la designación apresurada, inconstitucional por parte de una legislatura saliente de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso era para transformar el Tribunal Supremo de Justicia en un instrumento de avasallamiento de las instituciones. El brazo que iba a dejar sin efecto las mayorías parlamentarias que podía tener la oposición. El brazo que definitivamente iba a machacar los derechos de los venezolanos. Por eso, el contar con un poder judicial independiente es el camino hacia adelante. Tener una Asamblea Nacional constituida de acuerdo a sus poderes constitucionales, asumiendo sus poderes constitucionales, asumiendo sus responsabilidades institucionales. Porque esa Asamblea Nacional tiene una responsabilidad hoy, luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esa Asamblea Nacional tiene el deber de designar a los demás integrantes del Poder Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Esta construcción de trabajo institucional tiene que ser a través de la acción. Y la cuarta línea de acción es seguir haciendo esfuerzos, lobbies, presiones, gestiones
para que hayan cada vez sanciones más fuertes sobre las autoridades del régimen venezolano y sobre el propio régimen venezolano. El propio régimen venezolano tiene que sentir el peso de las sanciones. Tienen que sumarse a las sanciones de Estados Unidos, las sanciones de Canadá, las sanciones de la Unión Europea y sanciones de los países latinoamericanos, que tienen que sumar esfuerzos para poder poner al régimen en una condición de buscar una salida a la situación institucional y de crisis institucional que vive el país. La defensa de la libertad y la democracia, el nombre de Francisco de Miranda. Nunca hubiéramos pensado, o sea, yo crecí en una dictadura de prácticamente los 10 a los 23 años. Uno deja mucho sin casi saberlo porque la dictadura trata de transformar esa realidad en una normalidad y a veces uno piensa al mirar en perspectiva al país que los venezolanos nunca se acostumbren a la normalidad de una dictadura, que los venezolanos no caigan en esa secuencia lógica de que estamos resignados a vivir en una dictadura. Eso es inadmisible. Cada pueblo de América, del continente, debe ser rescatado de su dictadura y debemos hacer los esfuerzos más duros al respecto, sea Cuba, sea Venezuela. No pueden haber dictaduras en este continente. Cada vez que cae el derecho de un venezolano, caen nuestros derechos. Cada preso de conciencia en Venezuela, cada preso político en Venezuela nos hace a todos presos políticos, porque significa que hay determinadas acciones que definitivamente se implementan más allá del derecho para generar espacios de represión. Debemos ser fuertes. Debemos ser coherentes, debemos ser consistentes, debemos tener mensajes claros, no pueden haber dobleces, no pueden haber dobles estándares, no pueden haber marcha atrás, no pueden haber inconsistencias. El mensaje debe ser claro de volver a democratizar Venezuela. Gracias. Las palabras de cierre de este acto están a cargo del presidente del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Alberto Montaner.